Empezamos la unidad de trabajo número 4. La primera unidad de neumática. Principios generales del mando neumático. En esta unidad vamos a ver eso, lo que dice el título, los principios generales, las magnitudes, los fundamentos. Vamos a ver los componentes que se utilizan en neumática, la manera de representar los sistemas neumáticos, los esquemas neumáticos y finalmente algunos circuitos fundamentales, algunos circuitos básicos que serán las prácticas que hagamos. Deciros que las prácticas que se van a hacer de neumática no se van a hacer en este aula. Se harán en el aula de neumática que está en los talleres de mecanizado. La unidad de trabajo 4 tiene muchos fundamentos teóricos y con ello vamos a empezar, mientras que a la hora de práctica, bueno, como todavía tenéis prácticas de la unidad 3, pues en la hora de práctica se hacen la práctica correspondiente. Aplicaciones de los automatismos neumáticos. Tienen multitud de aplicaciones en los sistemas automáticos de la neumática y ahí tenéis unas pocas. Son verbos que veis ahí, pues que se traducen en operaciones que se realizan en sistemas normalmente de fabricación. Como veis ahí, alimentar, apretar, sujetar, levantar, expulsar, en fin, veis una serie de verbos. Entonces, yo lo que sí que os voy a proyectar ahora va a ser un vídeo en el cual vamos a ver unas imágenes que explican, pues eso, más vale una imagen que 1000 palabras, cómo son estas aplicaciones. Algunas aplicaciones de la neumática, como veis ahí. Es un vídeo de 5 minutos, bueno, vamos a ver unos cuantos vídeos, porque... ¿veis? Ahí. Eso es un robot, como veis, que el robot en sí mismo no, pero esa herramienta que coja ahora mismo el robot, ¿veis? Tiene instrumentos o elementos neumáticos. Concretamente tiene lo que se llama músculo neumático. Esto tubo de aquí, cuando se llena de aire, se encoge y agarra el palé. ¿Lo veis? ¿Habéis visto? Y agarra el palé. Hemos metido aire a presión, entonces el músculo se ha dilatado y se ha encogido, ¿veis? Pues ahora sí, movimientos cortos, lineales, de una manera u de otra, que sirven para, pues eso, sujetar, levantar, coger, punzar, todos los verbos que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Veis? La alimentación, el sistema neumático. Lo más habitual de la utilización de la neumática son... Lo más habitual de los sistemas neumáticos son los cilindros, ¿vale? Aquí, bueno, veis una cinta transportadora, esa no es neumática, es eléctrica, pero veis esto que ha subido y que ha bajado, pues eso es un cilindro neumático. ¿Veis? Está poniendo una etiqueta, sube y baja y pone la etiqueta. Esto es que mueve hacia allá, veis, esto es otro cilindro neumático, sin vástago, pero que lo que mueve es el tope este para desplazar las cajas. En distintos tipos de industrias alimenticias, por ejemplo, ¿veis? Es un cilindro, claramente. Bueno, aquí se llena el yogur, lo que sea. ¿Y veis? Es otro cilindro, ¿eh? Otro cilindro que sube y baja. ¿Veis? Esto son aplicaciones, ¿veis? La conexión de aire, eso es un cilindro también. Una ventosa que también funciona por aire, para coger, girar, ¿veis? Todo eso es neumática. Bueno, pues aquí es una panadería, una industria de fabricación de pan, que bueno, utiliza herramientas neumáticas para los desplazamientos, ¿veis? Eso es una conexión neumática, esto es un cilindro que sube y que baja. ¿Veis? Son movimientos lineales arriba, abajo, izquierda, derecha, girar, todo eso son aplicaciones de la neumática. Eso no se hace con movimientos, normalmente con motores eléctricos, se hace con motores neumáticos. Que son los cilindros, claro. ¿Veis? Todo esto es una fila de cilindros. Este es otro cilindro de aquí. ¿Veis aquí? Bueno, lo que vemos aquí, una imagen es la cantidad de aplicaciones que tiene la neumática en la línea de fabricación automatizada, valga la redundancia. Ahí incluso vais a ver cómo con una serie de cilindros, ahora veis, ahora cuando pase por ahí,
le dan forma al pan, a la tira esa de pan, lo levanta, lo gira, ¿veis? Lo levanta, lo gira. Todos esos son movimientos de actuadores neumáticos. Todos, todos. Absolutamente todos. Y esto es la industria alimenticia. Ahí van formando los lazos. Y luego veis, mira, lo desancha. Estos son 3 cilindros neumáticos. Bueno, voy a cortar porque realmente ya hemos visto un poco qué es lo que yo quería que vierais, el tema de las aplicaciones de la neumática. Como concepto, ¿qué es la neumática? La técnica que utiliza el aire comprimido como vehículo para transmitir la energía. Lo que hemos visto en el primer bloque de este módulo ha sido utilizar la electricidad, la energía eléctrica como vehículo para transmitir la energía. Bueno, pues ahora lo que utilizamos es el aire comprimido como tal vehículo, es decir, la energía neumática. Tenemos un vídeo que habla un poco de estos principios como tal. Festo Didactic. Fundamentos de la neumática. Sistema para enseñanza de la técnica de automatización. Lo que ve usted aquí no es magia. Es simplemente aire utilizado para transmitir energía. El aire es abundante en todas partes. Cuando se comprime puede utilizarse para realizar un trabajo. Esto se conoce como neumática. Aquí el aire empuja un dispositivo, desplazándolo adelante y atrás. Está gobernado por un sencillo sistema de control neumático. Accionando el pulsador, se envía aire al cilindro. La válvula de control en el centro de este circuito determina qué lado del cilindro recibe aire. La válvula de pulsador debajo del circuito envía señales a la válvula de control. Por ello, el aire comprimido actúa indistintamente como medio de trabajo o de control. La neumática, o la utilización del aire comprimido para transmitir energía y controlar un sistema, tiene varias ventajas. Veamos algunos ejemplos de cada una de estas ventajas. El aire comprimido es rápido. Por ejemplo, pueden alcanzarse tiempos cortos de ciclo en aplicaciones de montaje automatizado. Al mismo tiempo es seguro ante sobrecargas. Si la máquina se bloquea, no se quemará ningún motor neumático ni ningún componente del circuito. Otra ventaja del aire comprimido es su limpieza. Esto es muy importante en la industria textil y en la industria de alimentación, donde las condiciones sanitarias son de vital importancia. La neumática es segura. La razón es que el aire comprimido no arde ni explota, pudiendo trabajar en una amplia gama de temperaturas. Además, el aire de escape puede descargarse directamente a la atmósfera. Los sistemas neumáticos se utilizan ampliamente en aplicaciones de salas limpias, por la misma razón de su limpieza, baja combustibilidad y elevadas velocidades de funcionamiento. El aire comprimido también puede almacenarse, listo para usar cuando se necesite. Otra ventaja es que el aire comprimido no se destruye cuando se expone a elevadas temperaturas, permitiendo así un funcionamiento seguro bajo una amplia gama de temperaturas ambientales. Y por último, los componentes individuales de la neumática son baratos comparados con otras formas de transmisión de energía y control. El control y el accionamiento neumático es una energía ideal para la automatización de procesos industriales. Como habéis visto, el aire puede comprimirse. Es un gas y por tanto tiene la capacidad de poderse comprimir, no como un líquido. Por ejemplo, el agua no se puede comprimir. Un recinto de agua que esté completamente lleno de agua, yo no puedo reducir el volumen considerablemente, ni el aceite, por ejemplo, cuando veamos el tema de la hidráulica. Sin embargo, el aire sí. Un recipiente lleno de aire, pues yo puedo
hacerle más pequeño. Al hacerle más pequeño, ese aire se comprime, ¿vale? Entonces la compresión se hace por medio de una acción mecánica hasta que se alcance determinada presión. En todo caso, superior a la presión atmosférica. Hablaremos ya de presión y de unidad de presión y consideraremos que la presión atmosférica es el nivel, digamos, de referencia. La presión atmosférica tiene una presión determinada y a partir de ahí, de ese punto de presión, consideramos que un sistema tiene una presión positiva. Si está por debajo de la presión atmosférica, tiene una presión negativa, lo que quiere decirse un vacío, ¿vale? La presión cero absoluta en la Tierra no existe. El vacío absoluto no existe, ¿eh? Existe en algunas zonas del espacio exterior, pero se puede conseguir mejores o peores calidades de vacío, pero nunca llegar al cero absoluto. Lo mismo que en la temperatura, tampoco se puede llegar al cero absoluto en cualquier caso. Se basa, pues eso, por lo tanto, la neumática en la compresión de ese gas. De manera que al liberar esa compresión se produce una energía. Se, digamos, desarrolla esa energía. Vamos a ver otro vídeo que habla un poco de estos principios físicos de la neumática. Fundamentos físicos. El conocimiento de unos pocos principios básicos de física le permitirán comprender mejor los sistemas neumáticos y su funcionamiento. Empecemos definiendo la presión. La presión atmosférica se halla presente en la Tierra por todas partes. Generalmente se la considera como una constante a nivel del mar de 100 kilopascal, abreviadamente kPa. Todas las mediciones de presión tomadas utilizando la presión atmosférica como punto cero se conocen como presión relativa o P sub G. Los manómetros montados en los circuitos neumáticos generalmente indican la presión relativa. A partir de este punto, siempre que P se utilice sin un subíndice, significa presión relativa. La presión del cero absoluto se halla 100 kilopascal por debajo de la presión relativa. Cualquier presión por debajo de la relativa se denomina vacío o P sub V. Por ello, la presión absoluta es la suma del vacío más la presión relativa. Como los demás gases, el aire no tiene forma propia. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Cuando el aire se comprime, está almacenando energía. Cuando el aire comprimido se libera de su recipiente, puede utilizarse para realizar trabajos, como mover un objeto. En resumen, la energía mecánica de una bomba que se mueve alternativamente puede convertirse en aire comprimido. La energía puede almacenarse en un recipiente, en este caso el globo. Cuando se necesite, esta energía puede convertirse de nuevo en energía mecánica, como se demuestra desplazando este camión de juguete. Otro ejemplo de conversión de energía. En este caso, la presión de aire es aplicada directamente al cilindro. La fuerza generada por el aire comprimido es convertida de nuevo por el cilindro en energía mecánica, levantando la carga. A continuación vamos a estudiar la relación entre el volumen y la presión. El volumen de este cilindro es de 2 litros y su presión, según indica el manómetro, es de 100 kilopascal. Esta relación puede describirse por la fórmula V por P igual a constante. Para comprobarlo, empecemos introduciendo los dos valores en la fórmula. Multiplicando estos dos números, obtenemos el valor 200. Cuando empujamos el émbolo, reduciendo el volumen del cilindro a la mitad, el manómetro indica 200 kilopascal. Aplicando estos nuevos valores en la fórmula, nos da un resultado de 200. Si seguimos empujando el cilindro hasta que el volumen se reduzca de nuevo a la mitad, obtenemos un volumen de medio litro y 400 kilopascal. Con los nuevos valores se obtiene de nuevo el valor constante de 200. Este ejemplo demuestra la relación existente entre la presión y el volumen. Para todos los volúmenes, el producto de ambos valores permanece constante. Ahora examinemos este concepto en la práctica. Si tenemos un compresor cuya relación de compresión es de 7:1, puede utilizarse esta fórmula para determinar la presión de salida. En este ejemplo, los valores conocidos son el volumen inicial V1 de 7 litros, el volumen final de 1 litro y la presión atmosférica P1.
Para determinar la presión de salida, despejar P2 e introducir los valores dados. Esto nos dará una presión de salida P2 igual a 700 kPa. Si le restamos la presión de entrada P1, el compresor habrá incrementado la presión en 600 kPa. Vemos en estas animaciones, por ejemplo, cuando hacemos presión en una parte de un recinto cerrado que contiene aire comprimido, pues esta presión se traduce perpendicularmente a todas las paredes del recipiente y produce una fuerza. Entonces, la fuerza que produce es justamente la presión multiplicada por la superficie. ¿De acuerdo? Siempre presión por superficie. Así es que, bueno, pues esa sería la fuerza, que al final nosotros lo que sacamos de la energía neumática es fuerza y velocidad. ¿Vale? Digamos que la energía neumática de algún modo está traducida en presión y caudal. Y me ofrece una energía mecánica, que es fuerza y velocidad. ¿Vale? Igual que la energía eléctrica es tensión e intensidad, y me ofrece una energía mecánica en un par motor o en un motor que gira o lo que sea. Vale, por tanto, son conversiones de energía. La energía neumática, ya digo, lo descubrimos ahora, es presión y caudal. Y esa presión y caudal se traduce en una fuerza, en una energía mecánica que se traduce en fuerza y velocidad. Siempre hay dos parámetros que definen un poco la potencia o la energía. Sabemos que la potencia pues es la energía partido por el tiempo o viceversa. La energía es la potencia desarrollada en un tiempo determinado. Entonces siempre hay, de cualquier tipo de energía siempre hay dos magnitudes. La eléctrica, ya sabemos, es tensión e intensidad. La neumática descubriremos que es presión y caudal. Y la mecánica es fuerza y movimiento, fuerza y velocidad. Entonces, estas magnitudes, por ejemplo, son magnitudes que se traducen en unidades, en unidades que cuantifican esa magnitud. Concretamente, la presión, que es una de las principales magnitudes de la neumática, se traduce en la unidad fundamental que el sistema general, en el sistema MKS, es el pascal. Se traduce que es la fuerza de 1 newton ejercida sobre la superficie de 1 metro cuadrado. Es una unidad muy pequeña de presión, ¿vale? Pero es el sistema internacional es eso. El sistema internacional es newton metro segundo, ¿vale? Entonces, pues un pascal es la unidad en ese sistema, en el sistema internacional, y es la fuerza de 1 newton ejerciendo sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Hay que decir que hay otras unidades. Hay dos unidades concretamente, una que es la atmósfera, definida como tal, y otra es el bar. Atmósfera y bar es casi lo mismo, ¿vale? Y es la fuerza que ejerce un kilogramo fuerza, un kilopondio, ¿no? Que no es un kilogramo masa, un kilogramo fuerza, en una superficie de 1 centímetro cuadrado. Eso es un bar, que son en realidad 10 elevado a 5 pascales, lo que empezaba a decir el vídeo antes, de 100 kilopascales. Eso es un bar. Y es prácticamente lo mismo que una atmósfera. ¿Y por qué se le llama atmósfera? Porque es la presión atmosférica, la presión que tenemos en la Tierra. La presión media. Claro, si te subes al Everest, ahí la presión es mucho menor que si te bajas al nivel del mar. Pero la presión media en la Tierra es eso, se llama así, es un bar o una atmósfera. No es exactamente lo mismo, pero es prácticamente lo mismo. Fijaros bien en esta expresión, la equivalencia entre bar y atmósfera, que viene a ser prácticamente lo mismo, porque ¿qué decimos? Que un bar son 10 elevado a 5 pascales, que son 100 kilopascales. Entonces, un pascal es un newton por metro cuadrado, porque es un pascal es un newton por metro cuadrado. Entonces, 10 elevado a 5 newton por metro cuadrado, que sería 10 elevado a 5 por kilogramo fuerza partido por 9,81, porque un newton es un kilopondio partido por 9,81. Esto es cuestión de física, ¿vale? Un newton, o sea, un kilopondio, digamos que es la fuerza que hace un kilogramo masa en la Tierra a la aceleración de la gravedad, que son 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, un newton justamente son 10 kilogramos fuerza, o sea, un kilogramo fuerza, es decir, un kilopondio, partido por 9,81. El 9,81 ese viene de la aceleración en la Tierra, 9,81 metros cuadrados por segundo al cuadrado.
Esto es un newton, por lo tanto 10 elevado a 5 newton. Y luego, un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados son? Son 10 elevado a 4 centímetros cuadrados, porque en superficie van de 100 en 100. Lo mismo que en longitud va de 10 en 10, ¿vale? Un metro tiene 10 decímetros, 100 centímetros. Bueno, pues en superficie van de 100 en 100. Un metro tiene 100 decímetros cuadrados, un metro cuadrado, y tiene 10.000 centímetros cuadrados. Por eso pone aquí 10 elevado a 4. Entonces, si operamos con esto, se me queda al final que un bar es igual a 1,0193 atmósferas. Es decir, que es casi lo mismo un bar que una atmósfera. ¿Vale? Porque sería, si la atmósfera decimos que es un kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado, pues un bar es prácticamente lo mismo. Simplemente para que nos suene, nosotros no vamos a hacer el cálculo ni nada por el estilo, no vamos a trabajar esto desde el punto de vista físico. Simplemente porque tengáis una noción de lo que es la unidad de presión. Y la unidad de presión, ya digo, es un kilogramo fuerza sobre un centímetro cuadrado. Es una unidad de presión ya relativamente alta, vamos, es alta la presión atmosférica que hay. En la práctica, ya digo, un bar es igual a una atmósfera, igual a un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Las presiones a las que vamos a trabajar en neumática oscilan entre 4 y 8 bares, siendo habitual normalmente los 6 bares, es decir, los 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Otras unidades que intervienen en la neumática, en este caso en la parte mecánica, es decir, que lo que sacamos, que ya he dicho, de la energía neumática sacamos energía mecánica, y una unidad fundamental de la energía mecánica es la fuerza. Y la unidad fundamental en el sistema internacional es el newton, que es, y luego tenemos el kilogramo fuerza o kilopondio, que un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton, casi 10 veces un newton. Es la equivalencia entre un kilogramo fuerza o kilopondio y el newton. Vemos aquí en esta imagen cómo la fuerza se puede traducir por la presión por unidad por la superficie. Si tenemos una presión ejerciendo una presión sobre un centímetro cuadrado, pues sería una presión determinada, digamos un kilogramo por centímetro, un kilogramo en este caso. Si tuviéramos 2 centímetros cuadrados de superficie, serían 2 kilogramos. A medida que aumentamos la superficie, aumenta la fuerza, como podéis ver. El caudal es otra unidad que interviene en la neumática. Concretamente, el caudal es una unidad puramente neumática. Lo mismo que la fuerza es una unidad mecánica, el caudal es una unidad neumática. Y es el volumen de aire desplazado en la unidad de tiempo. En el sistema internacional es el metro cúbico por segundo. Es una unidad muy grande, por tanto se utiliza otra más pequeña, que es el litro por minuto. En neumática se utiliza como caudal la unidad litro por minuto, que es la que habitualmente se emplea. La equivalencia entre uno y otro, bueno, pues está bien trabajar un poco con las ecuaciones dimensionales. Un metro cúbico partido por segundo son 1000 decímetros cúbicos, porque en volumen van de 1000 en 1000, partido por un segundo, que son 1 partido por 60 minutos. Entonces, trabajando con esto, se me queda al final que un metro cúbico por segundo son 60.000 litros por minuto. Por lo tanto, como veis, un metro cúbico por segundo es una unidad de caudal muy grande. Por eso se utiliza como unidad de caudal habitual los litros por minuto. Y cuando vayamos a ver el caudal que da un compresor, pues eso se va a traducir o lo vamos a leer en litros por minuto, lógicamente. La velocidad es una unidad, una magnitud que interviene en la energía mecánica, porque la energía mecánica se traduce en fuerza por velocidad. Y la velocidad, bueno, más o menos todos tenemos intuitivamente saber qué es la velocidad, que es el desplazamiento en la unidad de tiempo, la longitud en el tiempo. En el sistema internacional serían metros por segundo y lo podemos trabajar normalmente en centímetros por segundo, que es la unidad más asemejable a lo que sería el mundo de la neumática. Y finalmente la potencia, que es genérica para cualquier tipo de energía, es el vatio, que es la unidad en el sistema internacional. Entonces, lo que hemos visto con estas dos diapositivas ha sido ver un poco qué magnitudes intervienen en la neumática y en lo que obtenemos a partir de la neumática, que es energía mecánica. Ya digo, en la neumática tenemos presión y caudal, y en la energía mecánica tenemos fuerza y velocidad. En cualquier caso, estamos hablando de vatios, de potencia. O si hablamos de energía es vatio por segundo, que es un julio, ¿vale?
Pero bueno, no dejan de ser modos diferentes de energía. Propiedades que tiene el aire comprimido. Se ha visto un poco en el primer vídeo. Están ahí expresadas. El aire comprimido pues es abundante. Está toda la atmósfera llena de aire. Es transportable, fácilmente transportable a través de canalizaciones y tuberías. Es almacenable, se puede almacenar el aire comprimido. Es insensible térmicamente, es decir, no arde ni explota. Es limpio. Los elementos de trabajo son simples, son conceptualmente muy simples de entender. Cuando en una cámara hay aire a presión, pues esa cámara empuja las paredes y si hay algo que se puede desplazar, lo desplaza. Tiene una alta velocidad de trabajo y muy importante, es sobrecargable. ¿Sobrecargable qué quiere decir? Pues que aunque se quede bloqueado el elemento mecánico que está funcionando, ahí no se va a quemar nada ni nada. No es lo mismo que un motor eléctrico. Un motor eléctrico que está funcionando, si de pronto se queda bloqueado, pues se puede quemar. Aumenta la corriente y el motor se acaba quemando, lógicamente. Sin embargo, un cilindro neumático está haciendo fuerza y no puede con la carga, bueno, pues nada, no puede con la carga, pero no se quema. Se puede sobrecargar. No existe un cortocircuito, por así decirlo, en un sistema neumático. Puede haber una fuga de aire, que se suelte una tubería y salga un montón de aire, pero tampoco es demasiado peligroso en ese sentido. ¿Cómo se produce el aire comprimido? Producción y distribución del aire comprimido. El aire comprimido que se utiliza en los circuitos neumáticos debe estar limpio y seco. Examinemos los equipos que se utilizan para producir aire comprimido. El aire comprimido puede producirse utilizando compresores estacionarios o móviles. Ambos tipos utilizan varios métodos para comprimir el aire a un volumen más pequeño. Los tipos más comunes de compresor son el de émbolo y el de tornillo. El dibujo de la izquierda representa un compresor de émbolo alternativo. Cuando el émbolo se desplaza hacia abajo, se llena el cilindro de aire. Después se eleva comprimiendo el aire. Los compresores que poseen un solo cilindro se denominan de una etapa. Cada giro del compresor produce una embolada de aire comprimido. El compresor de tipo tornillo consiste en dos ejes roscados que están engranados. A medida que giran, transportan el aire desde la entrada al lugar de compresión. Una ventaja de este tipo de compresores es que producen un flujo continuo de aire. En ambos tipos, a medida que el aire se comprime, parte de la energía se concentra en forma de calor en un espacio reducido. Por ello, muchos compresores incluyen un sistema de refrigeración para reducir la temperatura del aire comprimido. Estos dispositivos también pueden utilizarse para reducir la humedad, el aceite y la suciedad contenida en el aire comprimido. Una vez que el aire se ha comprimido y enfriado, se almacena en un depósito. Este depósito realiza las siguientes funciones. Actúa como tampón, amortiguando las fluctuaciones de presión según el consumo de aire. También permite que el compresor solamente funcione cuando se necesite dar presión al depósito. Otra ventaja es que el depósito proporciona un caudal regular de aire a los circuitos de control. Esto reduce las fluctuaciones de presión ante consumos irregulares. El depósito también ayuda a enfriar el aire comprimido. A medida que el aire se enfría, la humedad se separa del aire y se recoge en el fondo del depósito. El agua que se forma debe purgarse regularmente del depósito. No toda la humedad se elimina en el depósito. Para evitar la corrosión de las válvulas y otros componentes, a menudo se incluye un refrigerador en el circuito. Los dispositivos que generan aire comprimido lo que hacen es, pues eso, comprimir de alguna forma el aire. Y hay distintas formas de hacer esa compresión. Pero antes de utilizarlo, una vez que lo tiene comprimido, normalmente los sistemas de aire comprimido lo que hacen es almacenarlo. Un compresor comprime el aire y lo almacena para que se pueda utilizar a partir de ese almacenamiento. Ahí tenéis una máquina que representa lo que sería un dispositivo de este tipo, un compresor, un generador de aire comprimido. El símbolo del circuito neumático lo tenéis aquí, este es el símbolo de un compresor. Básicamente se ve que es una máquina rotativa, al ver que es circular. Esta flecha que hay hacia arriba de salida es porque es un compresor. Si fuera un motor neumático tendría la flecha hacia abajo.
es porque sale la presión hacia arriba. Y este dispositivo de aquí es el acoplamiento mecánico al motor que lo mueve, porque un compresor no se mueve por sí solo, hay que moverlo, o bien con un motor eléctrico, o bien con un motor de gasolina, como sea, ¿no? Así, este sistema, este compresor que tiene aquí, pues es un compresor, aquí la parte del compresor es solamente esta parte de aquí, porque lo demás son aparatos que tiene, por ejemplo, esto es el motor eléctrico que mueve al compresor, este va a ser el acumulador que acumula el aire del compresor, aquí tenemos el sistema que regula esa presión para que no se produzca indefinidamente esa presión. Entonces, ¿cómo se consigue esa presión? ¿Cómo el compresor, que es esto de aquí, esta parte, consigue comprimir el aire para después almacenarlo y después distribuirlo? Hay dos formas de comprimir el aire, muy sencillas. Una de ellas es la compresión volumétrica, que consiste en comprimir el aire reduciendo el compartimento en el cual está el aire. Yo tengo un recipiente con aire, si yo reduzco el volumen, entonces lo estoy presionando. Estoy consiguiendo esa presión. Por eso se llama compresores volumétricos. Porque su fundamento para comprimir aire comprimido es reducir el volumen. Y luego está el otro método de generar aire comprimido, que es el turbocompresor, que es aumentar la velocidad del aire. En un recinto cerrado, si yo pongo ese aire en movimiento y aumento la velocidad del aire, estoy alimentando aire en un recinto cerrado, pues al final ese aire se comprime. No estoy reduciendo el volumen, lo que estoy haciendo es meter más aire de lo que cabe, porque estoy aumentando la velocidad. Entonces eso sería el segundo principio, la turbocompresión. Por tanto, hay dos principios para generar aire comprimido: reducir el volumen o aumentar su velocidad dentro de un recinto cerrado. Me refiero a un recinto cerrado, a la cámara que recoge el aire y a todo el circuito a través de tuberías y demás, que al final está cerrado, no está abierto al aire. Entonces son los dos tipos de compresores que vamos a tener: compresores volumétricos y turbocompresores. Dentro de los volumétricos vamos a tener los de émbolo, ahora veremos unas animaciones que nos explicarán un poco todo esto, y los que son rotativos. Dentro de los de émbolo los tenemos de pistón o de diafragma. Y dentro de los rotativos, los de paleta o tornillo. Vamos a ver animaciones de cada uno de ellos. Y los turbocompresores, pues dependiendo de por dónde sale el aire, si por el radio, radialmente, o por el eje, axialmente. Así los tenemos radiales y axiales. Por ejemplo, el compresor volumétrico. ¿Veis ahí? Que es muy sencillo. Consiste en un pistón que admite aire en uno de sus tiempos. Veis esta válvula de aquí que al aumentar el volumen, admite el aire, y luego al subir para arriba reduce el volumen, y aquí es donde está la compresión. Cuando sube para arriba está reduciendo el volumen, y entonces la válvula de salida permite el aire salir. ¿Lo veis? Entonces es un compresor volumétrico. ¿Por qué? Porque ejerce la presión ahí, cuando sube, cuando reduce el volumen. Primero admite y luego lo reduce, parecido a lo que ocurre en el cilindro de un automóvil, ¿no? Algo parecido. Son los compresores volumétricos por pistón. Y por diafragma es muy parecido, solo que en este caso no es un pistón que sube y que baja, sino es una cámara que mediante un diafragma aumenta y reduce el volumen, pero es prácticamente lo mismo. Admite aire al aumentar el volumen y lo suelta al reducir ese volumen. Los rotativos. Tenemos el de paleta. El de paleta al final también funciona con una serie de pistones. ¿Veis estos pistones que hay aquí alrededor? Pero veis que gira en una excéntrica. Digamos que esta rueda gira
es excéntrica con respecto de esta superficie que hay aquí, de esta rueda de aquí. No comparten el mismo centro. ¿Eso qué es lo que hace? En esta parte de aquí, pues cojamos aire, porque la cámara aumenta de volumen y a medida que va avanzando, fijaros por aquí, cómo se va reduciendo el volumen, se va reduciendo el volumen, se va reduciendo el volumen, cada vez más el volumen es más chico, y ahí es donde aumenta la presión. Ahí es donde tenemos ya la presión más alta. Veis que se admite el aire aquí en un volumen amplio, y ese volumen se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo, y ahí es donde tenemos la presión. Por eso son también compresores volumétricos. En este caso no es una sola cámara que se aumenta y reduce el volumen, sino que son varias cámaras. Admite el aire por aquí. Estos pequeños cilindros que hay por aquí, como veis, pueden subir y bajar con libertad dentro de su pistón. Y aquí ese aire va reduciéndose, perdón, ese volumen se va reduciendo, con lo cual la presión del aire aumenta. Los motores de engranaje. Pues aquí es más difícil de verlo, pero también es lo mismo. En una parte hay un aumento de volumen, en la parte de la izquierda, justamente ahí, cuando los dientes desengranan, en ese punto de ahí es donde hay un aumento de volumen. Los dientes desengranan. El volumen aquí permanece constante, transmite aquí, y aquí cuando los dientes se engranan otra vez, el volumen se reduce. Entonces el aire lleva esta circulación. Al abrir aquí, el volumen de esta pequeña cámara que hay aquí, aumenta y entonces se absorbe aire que se traslada aquí por arriba y por abajo, y aquí ese aire se comprime ahí al engranarlo. Al engranarse los engranajes de la bomba, ese aire se comprime y entonces sale ahí el aire a presión. ¿Vale? Hay que decir que tanto los motores de paletas como los de engranaje son motores más silenciosos, sobre todo el engranaje más silencioso que los de pistón. Y también los hay de tornillo, que tienen un principio muy parecido al del pistón. Van abriéndose en la rosca, aquí se admite el aire, esta cámara, y se traslada hasta el final, donde ahí se reduce el volumen y sale a presión el aire por ahí. El compresor de tornillo. A continuación observaremos el mecanismo que posee un compresor de tornillo, también llamados compresores helicoidales. Tiene dos rotores que se denominan macho y hembra. La compresión de gas que realiza es de manera continua, pasando por dos tornillos giratorios en su rotación. Los lóbulos del macho se introducen en los huecos de la hembra desplazando el aire axialmente, disminuyendo su volumen y por consiguiente aumentando su presión. Los lóbulos se llenan de aire por un lado y descargan por el otro en sentido axial. Los dos rotores no están en contacto entre sí, de modo tal que tanto el desgaste como la lubricación resultan mínimas.
Esto se logra a través de un juego de engranajes que mantiene el sincronismo de giro de los rotores y evita que estos presionen unos contra otros, asegurándose la estanqueidad necesaria por la estrecha tolerancia de los juegos que existen entre ellos y la de estos con la carcasa. Estos compresores tienen una capacidad hasta de 25 bar. Estos engranajes y tornillos son compresores más silenciosos. En el aula de sistemas de secuenciales programables tenemos un compresor de estas características. Un compresor es bastante silencioso, no apenas si se le oye, pero apenas si se le oye. A diferencia de esos compresores que veis que, como en la imagen anterior, ese tipo de compresores hace muchísimo más ruido. Estos apenas hacen ruido. Son compresores volumétricos. Todos ellos se basan en el mismo principio: comprimir una cámara de aire para generar esa presión. O mejor dicho, reducir el volumen de una cámara de aire para generar esa presión. Y los turbocompresores son dispositivos que lo que hacen es aumentar la velocidad. Es como el tipo ventilador, ¿vale? Pasa que si te imaginas un ventilador está echando aire en un recinto cerrado, pues ahí el aire, al meter aire, pues se va presionando. Tenemos los turbocompresores radiales, que se llaman radiales porque el aire sale por el radio. ¿Veis estas cámaras de aquí? Sale por el radio. Estos son parecidos a las bombas de agua, también tienen un sistema muy parecido. Se admite el aire por aquí, ¿vale? Y entonces las aletas lo que hacen es expulsar el aire radialmente por el radio, ¿vale? Por eso se lo llaman radiales, porque la salida del aire es en dirección del radio de este círculo. Y los axiales son los que más se parecen a los ventiladores, porque la entrada del aire y la salida del aire van paralelos al eje. Las hélices tienen una forma de tal manera que por un lado absorben aire y por otro lado lo expulsan. Y expulsan el aire a cierta velocidad. Entonces, si tenemos una hélice, tenemos una velocidad, y si lo que tenemos es una turbina con varias hélices, esa velocidad aumenta mucho, ¿no? Incluso parte del aire se puede emplear incluso en la refrigeración de lo que es la turbina, que sería esta. Tenemos aquí varias aletas, y por donde sale el aire es por estas de aquí, que se va multiplicando la velocidad, multiplicando su velocidad, y cada vez más rápido, hasta que sale por ahí muy rápido. Por tanto, ya veis que este principio consiste en aumentar la velocidad del aire. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. En cuanto al funcionamiento del compresor, ¿qué mueve el compresor? Pues normalmente lo mueve un motor eléctrico, aunque he querido completar el concepto añadiendo también un motor de explosión, un motor de gasolina, ¿eh? En aquellos lugares en los que no tenemos energía eléctrica, es decir, un martillo hidráulico, esos pues son martillos neumáticos más bien, pues lo que llevan es a lo mejor si no tienes un grupo, pues lo lleva un motor de gasolina. Pero vamos, lo más habitual es encontrar un motor eléctrico. El sistema preferido y normalmente sobre todo en instalaciones fijas. Los parámetros de los sistemas motrices del aire comprimido, o sea del compresor, pues son varios. Es decir, cuando yo voy a adquirir un compresor, pues son dos máquinas, hay un motor eléctrico acoplado a un compresor. Pues hay parámetros del motor eléctrico y parámetros del compresor. Los parámetros del motor eléctrico ya los conocemos más o menos de los bloques anteriores. Tenemos que saber si el motor es monofásico o trifásico, es fundamental. Voy a comprar un compresor, pero si yo compro un compresor trifásico y no tengo trifásico, pues no va a funcionar. Entonces tengo que saber si es trifásico o monofásico, lógicamente. La potencia que voy a necesitar y la tensión a la que yo le voy a poder conectar. Eso es fundamental. Y luego la velocidad, bueno, es relativamente importante, pero sobre todo la tensión, el número de fases y la potencia, por ese orden. Y los parámetros del compresor, básicamente es conocer qué presión me puede dar en bares y qué caudal me puede dar normalmente en litros por minuto. Son los parámetros necesarios para un sistema generador de presión. Los sistemas de producción de aire, industriales o fijos o no, pues están provistos de elementos de almacenamiento, distribución y tratamiento del aire. Es decir, no solamente consiste en producirlo, sino que después de producirlo hay que almacenarlo, hay que distribuirlo y sobre todo hay que tratarlo. Lo que viene a continuación es lo que se abarca esa parte. Digamos que ya tenemos el aire a presión. Lo que hacemos con ese aire, por lo tanto, sería eso: almacenarlo para que tener una presión del aire no pulsante, porque si tuviéramos que tener solamente presión cuando funciona el compresor, deja de funcionar, funciona el compresor, deja de funcionar, entonces sería un aire pulsante. Por eso el aire se almacenaría en un acumulador que veremos en su momento.
cómo se distribuye, a través de cómo se transporta ese aire a presión, cómo son las tuberías y demás, y también cómo se trata. Descubriremos también que el aire que hay que llevarlo limpio, hay que llevarlo a una presión regulada y sobre todo también a veces hay que llevarlo también lubricado para que se lubriquen los elementos mecánicos. Esto lo veremos en la siguiente sesión, ¿vale? A partir de aquí. Al momento, ahora lo que hacemos es terminar aquí con esta primera parte de la unidad de trabajo 4.